Hola, ¿cómo estáis? En este video tutorial vamos a aprender a estudiar y analizar lo que son las oraciones de relativo o adjetivas. En primer lugar vamos a ver qué es una oración de relativo. A continuación vamos a estudiar los pronombres que conforman esas oraciones de relativo. Después veremos los tipos de oraciones de relativo que hay, las defining relative clauses o oraciones de relativo especificativas y las non-defining o oraciones explicativas. A continuación vamos a ver en qué casos el pronombre relativo se puede omitir, qué es lo que pasa cuando un pronombre relativo va precedido de preposición y para terminar veremos algunos ejercicios para ir practicando con ello. Empezamos. ¿Qué es una oración de relativo? Para ello vamos a estudiar estos dos ejemplos que tenemos aquí. Tenemos dos oraciones. La primera, Yesterday I saw a woman. Y la segunda, The woman was wearing a tattoo of a dog. Pues bien, estas dos oraciones las podemos unir conformando esta oración de relativo. Yesterday I saw a woman who was wearing a tattoo of a dog. Ayer vi a una mujer que llevaba un tatuaje de su perro. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos de nuevo dos oraciones. La primera, Maria is using the laptop. La segunda, We bought the laptop last year. Y tenemos aquí la oración de relativo que combina ambas oraciones. Maria is using the laptop which we bought last year. Ambos casos son oraciones compuestas de relativo, que unen dos oraciones simples mediante un pronombre relativo, y así evitar la repetición del sintagma nominal. El pronombre relativo hace referencia al nombre al que en términos lingüísticos llamamos antecedente. Como vemos aquí en who, su antecedente es woman. Aquí el pronombre relativo viene precedido de este sustantivo que es el antecedente, que en este caso es laptop. El antecedente es importante porque va a determinar qué pronombre relativo utilizamos. Si el antecedente es de persona, el relativo va a ser who. Si el antecedente es de cosa o animal, el pronombre relativo va a ser which. El pronombre relativo that puede sustituir tanto a who como a which, aunque no en todos los casos, como veremos en las próximas diapositivas. En este segundo apartado vamos a ver los pronombres relativos que tenemos aquí en esta tabla. Who, which, that, whom, whose, what y where. Y vamos a verlos en algunos ejemplos. Yesterday I met a girl who can speak 5 languages. The magazine which you bought is very interesting. Anne and Tony have broken up, which makes me very sad. Patricia has received the card that we sent her last week. The gentleman whom I saw at the airport is my neighbor. Este pronombre interrelativo relativo whom está en desuso, pero lo podemos ver en algunas ocasiones. Mariah, whose brother lives in England, is going to help me. Ese whose significa cuyo o cuya. We can't understand what you are trying to say. What significando lo que. That's the house where the crime took place. Where o lo mismo que in which, en el cual o donde. Y finalmente, those were the days when I was the happiest person on earth. When o in which, significando cuándo o en el cual. Y ahora, si nos detenemos en las oraciones individualmente, vamos a ver que aquí aparece who porque su antecedente es una persona, como hemos dicho anteriormente. Aquí en la segunda aparece which porque su antecedente es una cosa o animal. Which se emplea cuando el antecedente es cosa o animal. Aquí en este tercer caso vemos que which lo que hace referencia es a toda la oración, con lo cual aquí no tenemos que tener en cuenta si el antecedente es persona o animal o cosa, sino siempre que tengamos una oración de relativo, una oración principal a la que el relativo hace referencia como antecedente, siempre se pone which, significando lo cual, refiriéndose a toda la oración.
En este caso aparece that. Y el antecedente es caught. Bien, that puede sustituir a who y a which, pero no en todos los casos, que los veremos a continuación. Aquellas excepciones en las que that no puede sustituir, no puede aparecer en lugar de who y which. Whom es un pronombre relativo que está en desuso, como hemos dicho anteriormente. Whose es un relativo que hace referencia a posesión, cuyo, cuya. Se refiere a algo de María, en este caso, su hermano. What, significando lo que, where y when. Y ya nos ponemos a practicar y a trabajar un poquito. Para ello, he preparado un ejercicio, que consiste en lo siguiente. Aquí tenéis 10 oraciones y en cada oración tiene dos apartados, dos oraciones distintas, que tenemos que unir mediante un pronombre relativo, tal y como vemos aquí en el ejemplo. Ralph met a woman. The woman was born in Nigeria. Pues lo unimos diciendo Ralph met a woman who was born in Nigeria, utilizando el pronombre relativo. Bien, pues congelamos la imagen, unís las 10 oraciones y enseguida comprobamos qué tal está. Y aquí tenemos las oraciones con las respuestas. En el siguiente punto vamos a ver los tipos de oraciones de relativo que existen, que son las defining and non-defining relative clauses. Bien, empezamos con las defining, que también son las llamadas especificativas, y vemos un ejemplo. Paris is the city which everyone wants to visit. París es la ciudad que todo el mundo quiere visitar. Pues bien, ¿qué tenemos que saber de las oraciones especificativas? Son las que empiezan con el pronombre interrogativo, al que corresponda, y por lo que se definen las oraciones especificativas es porque las oraciones especificativas son necesarias para que la oración en sí tenga significado completo. Si nosotros omitiéramos esta oración, París es la ciudad, no tiene significado completo. Sin embargo, si especificamos algo sobre la ciudad, que es esta oración de relativo, ya sí lo tiene. París es la ciudad que todo el mundo quiere visitar. Y luego tenemos las non-defining o explicativas. Aquí tenemos un ejemplo de oración explicativa. Paris, which everyone wants to visit, is the capital of France. Las oraciones non-defining o explicativas van entre comas, como vemos aquí. No son necesarias para darle significado completo a la oración, y su función es simplemente transmitir una información adicional. Por tanto, esto se podría omitir, la oración de relativo se podría omitir y podría seguir teniendo significado completo la oración. París es la capital de Francia. Y ahora os propongo un ejercicio creativo, en el que vais a poder practicar las oraciones non-defining o explicativas. El ejercicio se llama The Know-It-All Who Wanted to Make Himself Notice, el sábelo-todo que quería hacerse sentir, que quería hacerse notar ante los demás. You are like this. It's in your nature. If there is something you hate, it's going unnoticed. So you take part in every single statement people make. Tú eres así, está en tu naturaleza. Si hay algo que odias es pasar desapercibido. Así que tú siempre tienes que aportar y participar en cada oración que la gente hace. ¿Cómo? Añadiendo información entre medias. Con lo cual, tenemos aquí 10 oraciones, tienes que introducir algún tipo de comentario explicativo, entre ellas lo que va entre comas, que es la oración explicativa, y como verás es un ejercicio bastante creativo, abierto y que posiblemente, seguro, no tendremos las mismas respuestas. Pero bueno, ahora vamos a ver alguna sugerencia de respuestas que va a ser diferente a la vuestra, pero que posiblemente las dos estén bien. Congelar la imagen, a ver qué podríamos decir de todas estas cosas y ahora comprobamos. Venga, vamos a compartir. Y aquí tenemos unas posibles respuestas. Comprobamos. Y seguimos avanzando.
En este apartado 4 vamos a ver cuando el pronombre relativo se puede omitir. Es decir, que sigue siendo una misma oración de relativo, pero no vamos a ver el pronombre relativo por ningún lado. Para ello vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos. A. Shakespeare is the English writer who wrote Hamlet. Shakespeare es el escritor inglés que escribió Hamlet. Bien, si analizamos la oración de relativo que empieza aquí, aquí vemos el pronombre relativo, who, y aquí vemos el verbo, wrote. Bien, ¿cuál es el sujeto de wrote dentro de la oración de relativo, que es esta? Pues el sujeto de wrote es el propio pronombre relativo, no vemos otro. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante saberlo? Porque en las oraciones de relativo, cuando el pronombre relativo hace función de sujeto, y este es el caso, es obligatorio ponerlo. Sin embargo, vamos a ver este segundo ejemplo. Hamlet is a tragedy, which Shakespeare wrote in 1601. Hamlet es una tragedia que Shakespeare escribió en el año 1601. De nuevo, si volvemos a acotar la oración de relativo, que es esa, vemos que aquí está el relativo y vemos que el verbo de la oración de relativo es wrote. ¿Cuál es el sujeto de wrote? Es Shakespeare. No es which, no es el pronombre relativo. Por lo tanto, esto es importante. Cuando el pronombre relativo no hace función de sujeto del verbo de la oración de relativo, se puede omitir. De tal forma que esto en inglés coloquial, que no quiero decir informal, coloquial, es decir, bastante habitual, se podría omitir y podríamos tener Hamlet is a tragedy Shakespeare wrote in 1601. Por tanto, y para que nos quede claro, el pronombre relativo who o which o that, sustituyéndolo, cualquiera de los tres, puede omitirse siempre que no haga función de sujeto en la oración de relativo. Ahora bien, tenemos que contemplar, como siempre, una excepción. Y lo vamos a ver aquí. Which va a ser siempre obligatorio cuando haga referencia a toda la oración anterior, como hemos visto en el ejemplo anterior. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede claro. She offered to help me in everything I could need, which I really appreciate. Ella se ofreció a ayudarme en todo lo que necesitaba, lo cual yo realmente agradezco. Bien, en este caso, which no hace función de sujeto. Por lo tanto, por la norma que hemos dicho anteriormente, se podía omitir. Pero no. Hemos dicho que la excepción es que cuando el pronombre relativo hace referencia a todo lo anterior, es decir, el antecedente, por decirlo de alguna manera, es una oración completa, en ese caso da igual que haga función de sujeto o no. El pronombre relativo which es obligatorio. Aquí en estas dos oraciones vemos que which en esta segunda, por ejemplo, sí hace función de sujeto. Es obligatorio. Y aquí, insisto, aunque no haga función de sujeto, como se hace referencia a toda la oración anterior, también es obligatorio. Y para asegurarnos que esta norma ha quedado clara, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Os he preparado 10 oraciones aquí, que son 10 oraciones de relativo, y tenéis que averiguar dos cosas. En primer lugar, si en cada una de ellas el pronombre relativo se puede omitir, y en segundo lugar, si ese pronombre relativo puede ser sustituido por that. ¿De acuerdo? Bien, congelamos la imagen, hacemos el ejercicio y ahora lo vemos. Y aquí tenemos las respuestas. Cuando vemos que el pronombre relativo está tachado, es que se puede omitir y, en este caso al final entre paréntesis, that y es quiere decir que sí, que se puede sustituir por that. Y el último punto que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando un pronombre relativo lleva adelante una preposición. Vamos a ver este ejemplo. There are charities on which lots of people depend to survive. Hay muchas organizaciones de las cuales mucha gente depende para sobrevivir. Aquí tenemos el pronombre relativo, which, que tiene un antecedente en una institución, pero aquí vemos delante una preposición. Bien, partiendo de que el pronombre relativo se podía omitir porque no hace función de sujeto,
si nosotros omitimos el pronombre relativo porque no hace función de sujeto, la preposición quedaría ahí suelta. Entonces, esto en inglés informal, coloquial y bastante habitual, lo que se hace es lo siguiente. Se omite el pronombre relativo porque se puede omitir, porque no hace función de sujeto, y la preposición lo que hace es que se mueve después del verbo. Y entonces tenemos frases que nos quedan así. There are charities lots of people depend on to survive. Con lo cual, aquí vemos que el pronombre relativo está omitido y sin embargo tiene ahí la preposición. Hay organizaciones de las cuales mucha gente depende para sobrevivir. El pronombre relativo no lo vemos porque está omitido. Y todavía un poquito, si cabe, más coloquial, es que ese pronombre relativo puede ser that y que aparece con preposición. Esto es bastante más coloquial. Para practicar este último apartado, aquí tenéis un ejercicio. Tenéis 10 oraciones de relativo en las que tenéis que volverlas a reescribir, pero en este caso, omitiendo el pronombre relativo y haciendo los cambios necesarios. Por ejemplo, English is the language with which I am in love. Puede quedar en English is the language I am in love with. Pues bien, congelar la imagen, hacer las oraciones y ahora mismo las comprobamos. Y estas son las respuestas. Ya estamos casi terminando. En este nuevo ejercicio tenéis que poner en inglés estas ideas, utilizando un registro informal. Congelamos y ahora comprobamos. Estas son las respuestas. Y este es el último ejercicio que os planteo. Es un reto. Se trata de, con todo lo que hemos aprendido en este videotutorial, ser capaces de poder expresar en inglés estas ideas, utilizando el pronombre relativo, eso sí, omitiéndolo cuando sea posible. A por ello. Bien, y esta es la solución al ejercicio. Finalmente, como resumen y apoyo, he preparado este mapa conceptual que recoge todo lo que hemos ido viendo durante el videotutorial. Espero que os sea de utilidad. Vamos a por ello. Y eso es todo por este tutorial. Espero que os haya sido útil. Y una vez más, gracias por vuestra atención. Thanks for watching. Y remember, keep up the fight. Bye bye amigos. Bye bye.